Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará en la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que podamos comprender lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera felicitar a las hermanas en esta fiesta de la visitación de Santa María. Qué alegría poder estar con ustedes en este momento, también compartiendo nuestro amor a la Virgen, nuestra gratitud hacia ella, nuestra devoción que quiere acrecentarse, quiere purificarse, quiere hacerse cada vez más perfecta bajo la enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort y también bajo la guía del Espíritu Santo, que ha puesto en nuestros corazones ese anhelo de vivir la consagración a la Virgen, particularmente también este monasterio, desde luego en la Orden de la Visitación consagrada a la Virgen, y también de modo muy particular con este camino que nos enseña Montfort. El día de hoy quise hacer un pequeño paréntesis de la secuencia que llevamos en el tratado para meditar los textos de la consagración, que creo que son como una síntesis, un resumen de toda la devoción que Montfort nos propone y finalmente expresan la espiritualidad más profunda del pequeño problema. Bueno, voy a empezar con la fórmula que tenemos en nuestro libro, que es la fórmula de consagración, y que seguramente ustedes ya a lo mejor la tienen, la han meditado, la han hecho, o a veces simplemente se imprime, se reza y se hace. Entonces, lo primero que quiero decir es, Montfort nos enseña en el Tratado de la Verdadera Devoción que la fórmula de consagración es una de las prácticas externas de la devoción. Es una de las prácticas externas de esta devoción perfecta y de esta consagración que se quiere vivir. Eso significa que la fórmula en sí misma no es la consagración, sino que expresa la consagración, la expresa externamente. Y esto es muy importante porque si no entendemos esto, pensamos que bastaría con repartir las hojitas a 1 millón de católicos mexicanos y que se leyeran
y después esperar una transformación por el simple hecho de leer la fórmula de consagración, una transformación que salvara las almas de todos. Y fíjense qué importante es que no pensemos que es así. Definitivamente que Montfort nos enseña que esta consagración a la Virgen es una renovación de nuestro bautismo. Por lo tanto, nuestro bautismo es la más importante de todas las consagraciones que tenemos y que podemos vivir, porque es donde nos unimos a Cristo para ser hijos de Dios y donde su sangre preciosa nos alcanza para purificarnos de nuestros pecados. Pues como la experiencia de la Iglesia nos enseña que no basta el bautismo para salvarse. Sin duda, sin el santo bautismo uno puede salvarse, porque así nos lo dice Jesús, se lo dice a Nicodemo. Pero ¿cuántos han recibido el bautismo y por no vivir la consagración bautismal terminan separados de Cristo? Y terminan no solamente separados de Cristo por el pecado mortal, sino muchas veces negando la fe. Entonces, el mismo bautismo requiere, por un lado, unas disposiciones de la persona para desarrollarse. Claro que es eficaz por sí mismo, pero incluso cuando se bautiza a los niños, se exige que existan esas disposiciones en la familia, para que los niños sean educados en la fe, para que lo que reciben como semilla crezca y se desarrolle. Y cuando se bautizan a los adultos, no se puede bautizar a un adulto que no tenga fe y que no haya pasado por un camino de catecumenado, es decir, que tenga conciencia de lo que está haciendo, para que cuando reciba el santo bautismo, los signos sacramentales expresen lo que hay ya en su corazón. Y cuando se le pregunte, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso?, esa respuesta sea una respuesta auténtica, íntegra, que venga del corazón. Y así todas las demás fórmulas que están en la profesión de fe. Entonces, si el mismo bautismo, para ejercer toda la fuerza eficaz de su gracia salvadora, requiere que la persona se vaya disponiendo gradualmente para vivir esa gracia, pues con mayor razón una consagración que está subordinada al bautismo, porque la consagración a la Virgen que nosotros hacemos está ordinada hacia el bautismo, hacia la vivencia, la renovación, la plenitud de la consagración bautismal. Está subordinada, quiere decir ordenada debajo hacia la vivencia del bautismo. Y entonces la fórmula de la consagración no es una fórmula, una palabra un poco fea, pero hay veces hay que usarla para ilustrar lo que queremos decir. No es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica que por el hecho de que yo la lea, entonces ya voy a vivir una consagración a la Virgen. De hecho, yo creo que como Montfort nos dice, la consagración perfecta a la Santísima Virgen María consiste en someternos plenamente y perfectamente en todas las cosas a María, para estar sometidos absolutamente y plenamente a Jesús en todas las cosas, que Él tenga perfecta disponibilidad de nosotros. Eso es estar consagrado a la Virgen. ¿Quién puede lograr eso con recitar una fórmula de consagración? Nadie. Es un proceso, un camino que tiene un punto importante en esta práctica externa, como nos enseña Montfort, que es la consagración solemne.
una práctica externa de nuestra consagración a la Virgen, pero que tiene que sustentarse en una profunda vida interior que beba de esta fuente, que beba de esa espiritualidad. Entonces, les voy a decir algo para que un ejemplo para que les quede un poco más claro esto, ¿no? Les voy a contar mi experiencia de la consagración. Y fue en el año 2005, más o menos, en el mes de mayo. De hecho fue un 31 de mayo, como hoy. La primera vez que yo escuché hablar de la consagración a la Virgen, de un modo más claro y abierto, porque fui a Estados Unidos y allí había un grupo de misioneros con el que yo iba a participar, y cuando nosotros llegamos yo vi que estaban todos los que estaban en ese grupo jóvenes, especialmente las mujeres, muy contentas porque iban a consagrarse a la Virgen. Entonces habían comprado unas coronas de rosas y rezamos el rosario, hicimos unas oraciones, le pusieron las coronas a la Virgen y luego hicieron su consagración de Montfort. Y estaban felices, y yo al verlas pues dije, yo también me quiero consagrar. Pero una de aquellas personas me dijo, no, primero tienes que prepararte. Y dije, bueno, ¿y cómo se prepararon ustedes? Y me dice, es que llevamos 33 días haciendo estas oraciones y entonces, si quieres consagrarte a la Virgen, ¿por qué no mejor haces tu preparación y ya después te consagras, ¿no? Dije, bueno, me parece muy bien, ¿no? Entonces, adquirí los libros, El secreto de María, el Tratado de la verdadera devoción, los empecé a leer, y cuando los empecé a leer, dije, no, esto no lo voy a poder vivir, ¿no? Y entonces lo leí una y otra vez, y ese fue el momento en el que yo entré al seminario, hice mi año de prueba, y entonces estuve ese año de prueba todo el año meditando el Tratado de la verdadera devoción. Yo creo que no les exagero si les digo que lo leí unas 15 veces. Y lo subrayaba, lo escribía por todos lados, y muchas cosas no le entendía y otras cosas preguntaba, pero por un lado me sentía llamado a consagrarme a la Virgen, pero por otro lado, pues ustedes saben que Nuestra Señora es muy exigente y nos pide santidad, nos pide rectitud, nos pide una renuncia verdadera al mal, nos pide querer vivir la unión con Cristo y su reinado en nuestra alma plenamente, entregarnos totalmente a ella sin quedarnos con nada. Y eso no es fácil. Yo creo que cualquiera de los que a lo mejor pensado en consagrarse a la Virgen ha tenido tal vez pensamientos como estos de los grupos de las personas que preparamos, y les puedo decir que han sido cientos los que antes de la consagración me dicen, no, padre, mejor no me consagro porque no estoy listo, es que no puedo, creo que le voy a fallar a la Virgen, creo que le voy a fallar a Jesús, ¿no? Entonces, pues esos 33 días de preparación para mí se convirtieron en un año. Después escuché a un predicador de Colombia que dijo que él se había preparado 7 años para hacer su consagración a la Virgen. Dije, no, bueno, él sí me ganó 7 años. Y ya cuando iba a terminar el año yo tenía mucha claridad de que debía consagrarme a la Virgen, pero no sabía cómo, porque pues nadie me había dicho cómo. Sabía yo todo lo que decía el libro, lo había leído como unas 15 veces y conocía la fórmula de la consagración, pero no tenía yo claridad de cómo hacer mi consagración, ¿no?
Ahorita ustedes vienen y me preguntan a mí, ya les digo yo cómo consagrarse, pero yo no tenía a quién preguntarle, ¿no? Y no se me ocurrió preguntarle a las hermanas porque no sabía que ellas también promovían la consagración a la Virgen. Si no, ya me hubieran explicado. Además estaba yo en Ciudad Juárez, entonces fui con un padre que en ese entonces me ayudaba con el acompañamiento espiritual, y entonces le dije: Padre, tengo esto en mi corazón desde mayo del 2005 y quiero consagrarme a la Virgen, veo estos signos de que Dios me llama y lo he estudiado, lo he meditado, y dije, pero no sé, ¿tú qué me puedes decir? Y entonces el Padre me dijo, pues ya, conságrate a la Virgen, te lo está pidiendo ella quiere que lo hagas, entonces hazlo. Y yo le dije, pero ¿cómo? Y me dijo, déjaselo a ella. Y entonces yo dije, ¿cómo que déjaselo a ella, no? Esa no es una respuesta, ¿no? Si estoy preguntando cómo es porque quiero saber cómo prácticamente, ¿no? No simplemente que me diga algo así, ¿no? Entonces me dijo, no, mira, tú regresa a tu parroquia, porque estaba yo haciendo unos ejercicios espirituales en la parroquia de este padre, y dice, regresa a tu parroquia y Dios te dará el momento para que te consagres a la Virgen, pero ahorita lo más importante es que ya tengas la certeza de que lo vas a hacer. Y entonces le dije, oiga, padre, me preparo los 33 días. Me dice, no, ¿qué te vas a preparar los 33 días si ya llevas un año preparándote? Fue lo que él me dijo. Dije, bueno, llegué a mi parroquia, era la tarde, y resulta que iba llegando de visita el obispo Hilario Chávez Joya, que era obispo emérito de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y se iba a hospedar ahí en la parroquia con nosotros. Y entonces eran como las 8 de la noche, y el obispo dijo que no había celebrado misa. Pidió de favor si se le podía preparar el altar para celebrar la misa. Ese día fue el día que yo regresé a Ciudad Juárez y ahí yo le dije al padre, al párroco, yo le preparo todo para la misa. Le preparé todo y luego le pregunté al señor obispo, ¿puedo estar en misa con usted? Y me dijo sí. Y entonces el señor obispo empezó a celebrar la misa y empieza el evangelio del día, y el evangelio del día era la visitación, porque era el día de la visitación. Y para mi sorpresa, el obispo se puso a predicarme a mí. Estaba yo solito, un templo para 400 personas vacío, y el obispo en la sede, yo a un lado, y el obispo me empezó a hablar de la Virgen. Y entonces ya como me pasó como a los discípulos de Maús, ¿no? Dije, mi corazón ardía mientras el obispo hablaba. Entonces ya estaba yo hasta nervioso después de que comulgué, porque dije, ¿cómo le voy a decir al obispo que me consagra a la Virgen? Y entonces ya le dije, señor obispo, me preparé para consagrarme a la Virgen, pero no me he consagrado, ¿me puede consagrar usted? Y me dijo, sí. Y me llevó. Ahí recién habíamos terminado la misa, frente a la imagen de la Virgen, me dijo, ponte de rodillas. Y hizo una fórmula de consagración, vamos a decir, espontánea, ¿no? Me hizo repetir algunas palabras, y en el fondo decía algo muy semejante a lo que Montfort ha puesto en su fórmula, ¿no? Entonces, y después me impuso las manos, me dio la bendición y ya me quedé yo muy contento, ¿no? Y nunca tuve dudas de que había sido una verdadera consagración a la Virgen. Hoy se cumplen, fue en 2006, 13 años de eso, justo un año después de que la primera vez que escuché de esta consagración. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces no vamos al corazón de las cosas, ¿no? Y entonces, si uno fuera muy superficial, diría, no te consagraste porque no usaste la fórmula de Montfort. En cambio, si hubieras usado la fórmula de Montfort, pero no hubieras estado consciente ni preparado,
si te habrías consagrado, pero en realidad es al revés. Montfort lo dice, esta fórmula expresa exteriormente, o sea, con nuestras palabras, lo que ya debe haber en el corazón. Entonces, lo más importante en la consagración es lo que está en el corazón, y es una disposición de entregarse totalmente, plenamente y perfectamente a María, para someterse a ella en todo, y para que a través de ella, con ella, en ella y por ella, Cristo reine más plenamente en nosotros. Esa es la consagración. Y entonces es muy importante hacerla de manera solemne como la van a hacer hoy, pero es mucho más importante tratar de vivirla y de renovarla, a lo mejor con fórmulas más simples, pero que expresen esta disposición todos los días, todo el tiempo, como nos enseña Montfort, como lo hacía San Juan Pablo II con esa fórmula breve, Totus tus Maria, sum et omnia mea tua sunt. Esa era la fórmula con la que él todo el tiempo estaba otra vez volcando su corazón a María y diciéndole, todo lo mío es tuyo, soy totalmente tuyo, María, quiero ser totalmente, perfectamente de Cristo, y en mi libertad me entrego a ti. Entonces es lo primero de la fórmula, ¿verdad? Que la fórmula nos ayuda a expresar lo que queremos que haya en nuestro corazón. Entonces es importante pues también ver cómo en esta fórmula están sintetizados los elementos que se quieren vivir y que quieren formalizarse, ¿no? Formalizarse en este acto externo. Entonces, voy a empezar a comentar la fórmula de la consagración. La primera parte de la fórmula, si es que la tienen o se acuerdan, por ahí a lo mejor la tienen o ya se la saben de memoria, como la Madre María Marta, que me platicó que la reza todos los días. De hecho, yo creo que es algo muy recomendable, ¿no? Yo tengo la fórmula que Montfort describe en El secreto de María, que es un poquito más breve, donde también se renueva la consagración cada día, y me gusta mucho esa fórmula y es la que trato de hacer cada día, pero vamos a empezar, ¿no? Primero el título que le pone, consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por manos de María. Ese es el título de la fórmula, consagración de sí mismo, y aquí ya tenemos un mensaje importante. Padre, ¿puedo consagrar a mi abuelita? Pues que se consagre su abuelita, ¿verdad? Es que ella no quiere porque ella no es católica. Bueno, pídele a la Virgen la gracia de que pueda llegar a querer consagrarse, la gracia de la fe. Pero esta consagración es una consagración de sí mismo. Cada quien la hace por sí mismo. ¿Por qué? Porque se basa en la capacidad que tenemos en nuestra voluntad de disponer, de tener autoridad sobre lo nuestro para hacer con ello lo que queramos. Y así como tenemos nuestra libertad para disponer de nosotros mismos, queremos con esa misma libertad disponer de lo que somos, entregándoselo a María. Pero ¿cómo le voy a entregar lo que no es mío? Yo no le puedo entregar lo que no es mío a María, solamente lo que es mío, de lo que yo tengo capacidad de decidir. Entonces es una consagración de sí mismo, personal. Padre, ¿puedo consagrar a mis hijos? Sí los puedes consagrar a la Virgen, desde que están recién nacidos, desde que están en el vientre de la Virgen, del vientre de la mamá, desde que está en el momento del bautismo, pero es importante que cuando ellos crezcan renueven su consagración y que hagan la consagración de sí mismos, porque no es lo mismo que tu mamá, tu papá te consagren a la Virgen, es algo muy importante que tendrá muchos frutos en el orden espiritual en tu vida,
pero esta consagración dará muchos más frutos cuando tú te entregues a la Virgen. Y luego dice a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque por nuestro bautismo estamos consagrados a Él, es quien nos ha santificado, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos ha comprado por su preciosísima sangre. Y luego le pone este título a la sabiduría encarnada. Y muchas veces durante la fórmula está hablando de la sabiduría encarnada. ¿Por qué usa esta fórmula? Porque en su manera de amar a Jesús ha meditado y ha contemplado específicamente esta condición que tiene el Hijo de Dios desde siempre y por siempre, como Dios junto al Padre, siendo la sabiduría de Dios. Entonces les voy a explicar así de modo muy simple. Montfort contempla a Jesucristo nuestro Señor y dice: Él es la sabiduría del Padre, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, que vive desde siempre y por siempre junto con el Padre en el seno de la Trinidad. Él es la sabiduría. Pero en el tiempo ha entrado en nuestra vida no solamente como creador, que en su sabiduría dispone todas las cosas, sino que se ha encarnado en el vientre de María, ha tomado nuestra carne y se ha hecho hombre. De modo que la sabiduría del Padre se ha hecho cercana al hombre para que el hombre pueda adquirir la divina sabiduría. Ese es el modo de pensar de Montfort en esta fórmula. Él es la sabiduría de Dios, Jesucristo, que se hace hombre para que el hombre pueda alcanzar la verdadera sabiduría. Son palabras muy específicas de su manera de contemplar y comprender el misterio de Dios, pero nosotros las entendemos y entendemos ahí que lo que nos está diciendo es que Jesucristo se ha hecho hombre para santificar al hombre, que Él ha venido a tomar nuestra carne para llevarnos a la plenitud. Entonces, pero vamos a alcanzar esa santificación a través de María, ¿no? La primera parte, entonces, después del título de la consagración, es un acto de adoración. Un acto de adoración al Hijo de Dios, a Jesucristo. Primero, a Él que como Hijo de Dios está en el seno de la Trinidad unido al Padre. Y así dice: sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Es lo que les he explicado. Primero esta expresión como un título que le da a Jesucristo nuestro Señor: tú eres la sabiduría eterna, que vives por siempre junto con el Padre, pero eres encarnada, te has hecho hombre. Amabilísimo quiere decir digno de ser amado. Adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por ser verdadero Dios, la sabiduría eterna; por ser verdadero hombre es sabiduría encarnada. Hijo único del Padre eterno, por ser la sabiduría eterna. Y de María siempre virgen, por ser la sabiduría encarnada, porque de ella ha recibido la carne. Te adoro profundamente en el seno y esplendores del Padre durante la eternidad. Confiesa este misterio de Cristo, luego adoramos a Cristo, al Hijo de Dios, consubstancial al Padre, unido al Padre desde la eternidad. Pero también lo adoramos en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, en el tiempo de la Encarnación. Luego viene una acción de gracias. Todo esto es un solo bloque. Una confesión de fe en Cristo, una adoración a Él,
unido al Padre y al Espíritu Santo, y una adoración a Él que se ha encarnado en el vientre de María. Luego viene la acción de gracias. Te doy gracias por haberte anonadado. ¿Qué quiere decir esto? Por haberte hecho nada. De ser todo, te has hecho nada. Está Montfort citando de manera indirecta la carta de San Pablo a los Filipenses, donde dice: Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, se anonadó a sí mismo y pasando por uno de tantos. Y así dice: te doy gracias por haberte hecho nada, tomaste la forma de esclavo para librarme de la cruel esclavitud del demonio. Y de esa manera introduce ya aquí en la fórmula todo el sentido espiritual de la esclavitud, para que nadie pueda objetar el deseo que tiene un fiel de ser esclavo de Jesucristo. Lo primero que dice es: te doy gracias porque tú fuiste el primero que te hiciste esclavo, tomando forma de esclavo para liberarme de la esclavitud del demonio. Nosotros estamos sometidos a esclavitud del demonio a causa de nuestros pecados. Pero Cristo tomó la forma de siervo, de esclavo, y se sometió en todo a los hombres para liberarnos de la esclavitud del demonio. Entonces, para Montfort, Cristo es el primero que da el paso de la esclavitud. Padre, es que eso es muy duro. ¿Cómo que vamos a hacernos esclavos? Montfort nos dice: Cristo es el primero que se hace esclavo. ¿Para qué? Para que tú ya no seas esclavo del diablo, para que seas libre en Cristo. Pero ser libre en Cristo significa unirnos a Él y a su divina voluntad, a su santa voluntad. Y luego dice: te alabo y glorifico por haberte sometido libremente y en todo a María, tu Santa Madre, para hacerme por ella tu esclavo fiel. Entonces fíjense bien, primero Jesús es el primero que se abaja y se hace esclavo, y luego nos libera de la esclavitud del demonio. Y luego dice: y tú, Jesús, eres el primero que te sometiste en todo a María. ¿Quién se sometió en todo a María? Jesús. Y entonces nos pone a Jesús como modelo de lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada que no haya hecho Cristo. Y toda nuestra vida cristiana consiste en hacer todo lo que hace Cristo, unirnos a Él. Entonces, ¿nos queremos entregar a María en esclavitud, someternos en todo a María? Claro, eso fue lo que hizo Jesús. Él fue el primero que se sometió en todo a María. Dice: para hacerme por ella tu esclavo fiel. A través de ella nos libera de la esclavitud del demonio y nos hace servidores tuyos. Después de este acto de adoración, viene un acto de contrición. Adoración, confesión, adoración, acción de gracias, y luego viene un acto de contrición. Hay que entenderlo así: se pide perdón. Ingrato, infiel como soy, no he contigo, soy ingrato, he sido infiel contigo, Jesús, no he cumplido los votos y las promesas de mi bautismo, no he cumplido mis obligaciones, no merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo. En mí hay muchas cosas que son dignas de tu rechazo, de tu cólera, de tu castigo. No merezco yo la salvación, no merezco yo estar unido a ti, no merezco yo ni siquiera ser tu servidor. Es un acto de contrición muy profundo. Dice: es más, ni siquiera me atrevo a acercarme a ti por la gravedad de mis pecados. No es una desconfianza en la misericordia de Dios, es un acto de contrición profunda. Reconocer que la santidad del Señor al lado de nuestros pecados es una distancia abismal, y que por nuestros pecados acercarnos a Jesús no tendríamos derecho de nada. Claro que sabemos que Él nos lo da todo por gracia, no porque lo merezcamos, pero qué importante es tener en nuestro corazón la contrición. Aquí dice nuestro Santo Padre San Francisco de Sales que es principio y origen de la caridad.
cuando yo leí eso en el Tratado del Amor de Dios, me quedé totalmente convencido de esto que a lo mejor ya sabemos, pero que a veces no reflexionamos lo suficiente, y de la fuerza, profundidad de la enseñanza de San Francisco de Sales. Es el principio del origen de la caridad. Sin contrición es aparente el afecto hacia Dios. Y por eso tenemos ahí en Santa Margarita María como el Señor la llevaba a una contrición tan profunda, ¿no? Que sentía que se moría. Literalmente dice en su autobiografía que sentía que se moría, ¿no? Al considerar sus pecados, ¿no? Entonces, pero este acto de contrición viene acompañado de un acto de confianza y de fe. Precisamente porque soy tan frágil, pecador, miserable, y he faltado tanto a esa sangre preciosa, purísima, que es tu sangre que me compró en mi bautismo, yo la he manchado con mis pecados después de mi bautismo, precisamente porque por mí mismo no puedo acercarme hacia ti para otra vez apropiarme de esa sangre, para acercarme al Padre a través de ti. Acudo a la intercesión y misericordia de tu Santísima Madre. Y le dice, tú me la has dado como mediadora ante ti. Entonces es un acto de confianza en la misericordia de Jesús. No es como algunos piensan, porque aquí a veces luego también tenemos un pensamiento que necesita como rectificarse, ¿no? Por ejemplo, una vez una persona me dijo que cuando Jesús te cerraba las puertas del cielo, la Virgen te abría la ventana, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿y ahora entonces Jesús es el malo de la película? O sea, esto se los digo para reflexionar. No, Jesús es el amor, misericordia encarnada para salvarnos. Él lo ha hecho todo para darnos la vida. Si tenemos a María como intercesora y mediadora, es porque Jesús nos la ha dado al pie de la cruz. Y no hay oposición entre la voluntad de María y la voluntad de Jesús. Ellos son un solo corazón y una sola alma. Por cierto que ahorita que estaba exponiendo, reservando el Santísimo, me quedé viendo el escudo de la Orden de la Visitación, y hasta la Madre Ana María se acercó y me dijo, ¿le pasa algo, Padre? Porque me di cuenta que, bueno, ustedes me lo van a explicar, ¿no? Que son los dos corazones, pero es uno solo. ¿Es así? O sea, es un solo corazón, pero representa a los dos, ¿cierto? Pues hasta ahora tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no las conozco. Hasta ahora me di cuenta de eso, ¿no? Y bueno, es que eso que San Francisco de Sales ha puesto en el escudo, son un solo corazón. El corazón de María y el corazón de Jesús son un solo corazón. Entonces, si Jesús nos da a María como mediadora, es porque quiere que nos unamos a Él y porque quiere que nos acerquemos a Él, y nos la da como mediadora e intercesora. Entonces, después de la contrición viene el acto de fe en María como un don de Jesús para acercarnos a Él, y después de esto viene la salutación a María, el saludo, la invocación. Te saludo, María, con todos estos títulos: Inmaculada, Tabernáculo purísimo de la divinidad, donde la sabiduría quiere ser adorada por hombres. Te saludo, María, en tu relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te saludo, María, y te invoco en tu relación conmigo, porque tú eres refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Escúchame y mira que tengo deseos de alcanzar la santidad. Aquí dice la divina sabiduría, ya les expliqué eso. Y recibe entonces tú los votos y las ofrendas que te vengo a presentar. Entonces, después de adorar a Jesús, confesarlo en el seno de la Trinidad, agradecerle por haberse hecho esclavo, por haberse sometido en todo a María, haber pedido perdón por no haber cumplido los votos del bautismo, se confiesa la fe y la confianza en María como mediadora ante Jesús, se le ensalza, se le saluda, se le bendice,
confesando el poder que ella tiene para ayudarnos a santificarnos, y entonces sí se le pide que ella tome los votos de nuestro bautismo. Y viene esta siguiente parte de la fórmula donde se renuevan los votos del bautismo. Yo, el nombre, la renovación del bautismo, renuncio a Satanás, renuevo en tus manos votos mi bautismo, me consagro totalmente a Jesucristo para llevar mi cruz. Esta parte me gusta mucho, en su seguimiento todos los días de mi vida. Y a fin de serle más fiel de lo que he sido hasta ahora, es decir, a fin de ahora sí cumplir mi bautismo, entonces te escojo a ti, María, como mi Madre y Señora, mi Maestra, y te entrego todo lo que soy. ¿Para qué? ¿Por qué? En razón de que le entregamos a María todo lo que somos, esa consagración y sometimiento, esclavitud plena, perfecta, donde le damos pleno y entero derecho para que disponga de nosotros nuestros bienes espirituales, materiales, todo, en razón de que nos unamos más plenamente a Jesucristo, consagrarnos totalmente a Él y seamos más fieles a Él de lo que hemos sido hasta ahora. Viene podemos decir, este acto en el que cedemos, es un acto que tiene este significado espiritual, se puede decir legal delante de Dios. Cedemos a María los derechos de lo nuestro para que ella lo administre. Te entrego pleno derecho para que dispongas de mí, de todo lo que me pertenece sin excepción, según tu voluntad. Recibe, María, esta ofrenda de mi esclavitud como un homenaje. ¿Homenaje a qué? A la sumisión que Cristo ha tenido para contigo. Un homenaje a los privilegios que la Santísima Trinidad te ha favorecido. Y luego vienen estos compromisos. Quiero ser tu esclavo, obedecerte en todo, amarte, honrarte, darte a conocer. Quiero que me presentes a tu Hijo renovado, rescatado con tus méritos, con tus gracias. Alcánzame la gracia de la verdadera sabiduría de Dios, es decir, es la unión plena con el Verbo, con la palabra, con la sabiduría, la unión plena con Cristo, ¿no? Eso es lo que se le pide. Y tómame para este fin entre aquellos a quienes amas, enseñas, riges, nutres, proteges, defiendes como verdaderos hijos y esclavos. Y al final dice, Virgen fiel, que pueda por tu medio alcanzar la plenitud de la madurez de Cristo en la tierra, es decir, ser transfigurado, transformado, configurado conforme a Cristo para ser uno solo con Él. Y después dice, y la plenitud de su gloria en el cielo, la salvación del alma. Pues esa es, ya me pasé incluso del tiempo, 7 minutos, esa es la fórmula de la consagración. Entonces, si se fijan, es hermosísima y contiene realmente una síntesis de todo el tratado. Pero como nos sucede con el Padre Nuestro, que es una síntesis de toda la oración cristiana, muchas veces nomás lo repetimos sin interiorizar lo que estamos haciendo. Aquí lo más importante no es solo hacer la fórmula, sino vivir lo que hay en la fórmula. Y pedirle al Señor pues que con su Santo Espíritu nos vaya abriendo los ojos del alma para poder, con la luz que viene de Dios, comprender cómo irnos consagrando cada vez más perfectamente a Jesucristo a través de María en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.